En nuestra lectura anterior vimos nosotros el antiguo y el nuevo pacto, este último hecho en la sangre de Jesús mismo. El antiguo pacto tenía toda una serie de rituales. Esos rituales reflejaban lo que Cristo haría por nosotros. Es importante para nosotros entender estos símbolos del Antiguo Testamento para entender más completamente la obra de Jesús. Por eso en Selah incluimos un plan de lectura anual para que nos acostumbremos todos a leer regularmente el Antiguo Testamento, porque es la base de la enseñanza del Nuevo Testamento. Si queremos verdaderamente entender lo que Jesús hizo, necesitamos conocer lo que estaba preparado previamente para él, que es el Antiguo Pacto. Nos dice así, capítulo 9, verso 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo, que es una palabra que simplemente significa la tienda o la carpa sagrada, dice el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. En esta segunda parte del tabernáculo, el lugar santísimo, donde estaba este cofre, y la tapadera del cofre se conoce como el propiciatorio o también como el trono de misericordia, y ahí la presencia de Dios bajaba y cubría los pecados de todo el pueblo. Pero eso se tenía que repetir una y otra vez cada año, porque los sacrificios de animales no eran suficientes, ¿sí? Pero dentro del arca había los elementos del antiguo pacto, que eran, uno, las tablas de la ley, todo el carácter de Dios escrito en reglas y en leyes. También la urna de oro que contenía el maná, el alimento espiritual con que Dios proveía a su pueblo. Y finalmente la vara de Aarón, símbolo de autoridad sacerdotal. Estos elementos todos ahora se encuentran en la persona de Jesús. Todo lo que tú lees en el Antiguo Testamento apunta hacia la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué encontramos nosotros en el versículo 11 y adelante? Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, es decir, no de lo del pasado, sino de lo del futuro, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos humanas, es decir, no de esta creación. O sea que hay un tabernáculo celestial del cual el tabernáculo terrenal era una copia. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, Jesús entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Luego nos termina de explicar que si la sangre de los animales podía tener un efecto positivo en la vida espiritual de la gente, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? No de una cabra, no de un becerro, de Jesucristo mismo, el Hijo de Dios. ¿Cuánto más su sangre, dice, limpiará nuestras conciencias de todas las obras muertas para que ahora podamos servir al Dios vivo? Qué tremendo pasaje, qué importante meditar, que antes el camino a la presencia de Dios estaba obstaculizado. Jesús atravesó todos los obstáculos y con su propia sangre purificó el lugar donde Dios ahora se relaciona con nosotros en un espíritu de misericordia. El trono de misericordia celestial ahora está ocupado por Cristo Jesús y su misericordia fluyendo hacia nosotros continuamente. Eterna redención. Nuestros pecados lavados para siempre, no se tienen que estar a lave y lave y lave,
y nuestras conciencias libres de toda la culpa y la condenación y toda la contaminación del pecado. Verdaderamente, la obra de Jesús supera en todas las formas cualquier esfuerzo humano, cualquier esfuerzo religioso, cualquier buena obra que nosotros hagamos. Cristo lo ha hecho todo.